Muy buenos días, gente querida, gente que nos acompaña en este espacio que tenemos de conversaciones de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Hoy, miércoles 12 de agosto de 2026, tengo el gusto de traer a conversar nuevamente con nosotros a Fernando Prado. Él es arquitecto, es el artífice, fundador, dueño, esencia, alma, ¿qué más voy a decir? Del Sedure, ¿no? Al que primero saludo y le agradezco muchísimo, Fernando, por aceptar conversar con nosotros. Siempre lo hace con buen ánimo. Gracias, Maggie. Como no lo voy a hacer con buen ánimo, si es aparte de que de la difusión que tiene, es tan agradable conversar con usted que aunque sea con Zoom, es siempre una experiencia muy interesante, ¿no? Verdad que siempre es mejor presencial, pero ya nos estamos acostumbrando al Zoom. Y digo que por suerte existe, ¿no? Aunque es mejor presencial, pero si no fuera por el Zoom, no Sí, podríamos hacer muchas de las conversaciones que tenemos. sí. Ahora, nosotros como siempre, despertando con una sonrisa, saludándonos con una sonrisa, y vamos a tratar de mantener esta sonrisa en la conversación, porque sí, vamos a hablar de Santa Cruz, pero yo con una preocupación tan grande, Fernando siempre con optimismo, vamos a ver cómo nos va. Mire, Fernando, hemos puesto como llamada nosotros a esta conversación que vamos a tener hoy, Santa Cruz ante el espejo. Y ahí el Sedure me va a decir como nunca que nos tiene ante el espejo de manera permanente. La dura alerta de una gran ciudad que se desborda. Alerta no nos faltan, ¿no? Ahorita estábamos hablando fuera de cámaras antes de que estemos al vivo, de la publicación que tiene el Sedure y que nos ha venido dando cuantas alertas, pero no solamente alertas, sino mostrándonos caminos alternativos e interesantes para que esta ciudad que crece tan rápido no se desborde. Gracias, Maggie. Yo creo que el tema es muy oportuno, ¿no? Pero hay que ver bien las causas y los orígenes, y eso nos cuesta a veces pensar en el pasado. Santa Cruz es una sociedad demasiado orientada al futuro solamente, y sin ver las consecuencias de lo que hace cada día, ¿no? El psicólogo Hans Hinderer, hace muchos años, definió la sociedad cruceña como adolescente. Dijo, Santa Cruz es un adolescente con el ímpetu, pero con la irresponsabilidad, le metemos nomás de los jóvenes y de no querer ver los efectos de lo que se hace, de no querer ver atrás, de querer comerse el mundo en ese momento. Entonces, él definió Santa Cruz como adolescente y realmente nos cae muy bien esa definición porque muestra la irresponsabilidad todavía característica de la sociedad cruceña, ¿no? Entonces, ese es un rasgo positivo y negativo al mismo tiempo, ¿no? Pero el problema que ustedes plantean es un problema que yo lo defino como básicamente cultural. Es un problema cultural, no en el sentido artístico, porque uno cree que cultura es solo arte, ¿no? No, cultural en el sentido de cómo se enfoca la vida y cómo se enfoca el desarrollo de las actividades en el mundo, ¿no? Y eso es lo que el problema cultural es lo que en realidad ha definido cuando se hablaba de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Se insistió mucho en el tema económico, pero no era el tema económico solamente, era el tema cultural. Los países que nos ubicábamos en el tercer mundo habíamos sido colonias, habíamos sido países que no habíamos vivido la industrialización del siglo XIX, que no habíamos vivido la filosofía del racionalismo, del iluminismo, ¿no es cierto? O sea, no teníamos ese bagaje. Ese es un problema cultural. Y eso se lo ve, por ejemplo, en el caso de Alemania, un país que queda totalmente destruido después de la guerra, después de dos guerras, y en 10 años se levanta, ¿no? Si a nosotros nos destruyeran de esa manera, pues no nos levantamos ni en 100. ¿Por qué? Porque había toda una cultura de lo que es, digamos, los valores de una sociedad para construirse, para levantarse. Entonces, primer tema que yo diría que es un problema cultural, ¿no? Somos una sociedad adolescente que tenemos un problema cultural y a eso se suma el tema, ahora hay una corriente, bueno, no ahora ya desde tiempo, una corriente de economistas que insisten en el tema institucional. Fíjese, economistas, pero que dicen que todo depende de las instituciones. Y las instituciones son una expresión cultural, no son una cuestión de plata ni una cuestión de destino, es una cuestión cultural.
Entonces, esta corriente económica del institucionalismo dice que mientras no hay institucionalidad, o sea, mientras la gente no se maneja de manera institucional, no hay desarrollo. Y eso también explica en parte el éxito que tuvo Santa Cruz en los años 60, 70, porque se creó su propia institucionalidad, las cooperativas, el plan regulador, el Corde Cruz, etcétera. Fue el gran descubrimiento de una institucionalidad propia, creada. Cuando esa institucionalidad desapareció en los años 80, yo diría que Santa Cruz ha tenido un fuerte bajón, porque ya no ha tenido una institucionalidad que supla. La corporación no ha sido suplida por la gobernación o por las prefecturas. La alcaldía no ha suplido lo que era realmente el Consejo del Plan Regulador con participación ciudadana. Entonces, el tema institucional es muy fuerte y es un tema cultural, ¿no? Es un tema que es el que tenemos nosotros que enfrentar y madurar. Entonces, nuestro cortoplacismo, nuestro no cumplir las leyes, es parte de nuestra cultura y es lo que nos va a frenar, ¿ah? Nos ha dado impulso en un primer momento, pero nos va a frenar después. Le doy Ahora, pausa para que usted opine. no, el tema este de la figura de una ciudad adolescente con ímpetu, pero irresponsable, ¿no? Uno lo puede llevar a muchísimos escenarios, pensando en cómo actúa un adolescente, eh, que es irreverente ante el padre y la madre también, ¿no? Vamos a ver aquí quiénes son los padres y las madres de esta ciudad. Pero ¿por qué, Fernando, hubo este bajón a partir de los años 80? ¿Qué pasó para que todo ese ímpetu que estaba teniendo más o menos un orden, que había logrado formar esa institucionalidad por cuenta propia a pesar del Estado, que en parte uno siempre dice, por suerte que estábamos lejos del Estado, porque si no, no hubiéramos tenido lo que tenemos, también está ese discurso? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó para que de repente se hubiera dado prácticamente un freno en seco y Sí. hubiéramos comenzado a deteriorar todo lo que se había logrado? Está clarísimo lo que pasó. En los años 60 y 70 había una debilidad política muy grande en el país. No habían partidos políticos que controlaran. Había el barrientismo, había Obando, había... Esa situación es la que permitió que el gobierno, que Santa Cruz cediera a sus propias instituciones, ¿no? Y que tuviera la fuerza de crear un comité de obras públicas totalmente autónomo. Ahora, ¿qué pasó? El desarrollo político del país exigía el regreso a la democracia, exige que los partidos políticos asuman las instituciones, ¿no es cierto? Y así fue. Pero ¿qué pasa? Y aquí otra vez vamos al tema cultural. Nuestros partidos no tenían ni cuadros ni la capacidad de asumir las responsabilidades que se les entregó. Entonces, por ejemplo, le digo, el Consejo del Plan Regulador y Cordecruz le dicen a la alcaldía, bueno, la planificación urbana es de ustedes, aquí está. ¿Y la alcaldía tenía capacidades para hacer eso? No. Y los partidos políticos, que son los que manejaban las instituciones, en este caso la alcaldía, tenían la capacidad y tenían los cuadros como para hacerlo, no los tenían. Y entonces hemos destruido lo que había y de acuerdo que era corporativista, tenía una serie de problemas, pero no lo hemos podido suplir por el retraso político del país, el retraso de los partidos políticos que no tenían cuadros, que no tenían técnicos para manejar la cosa. Tenían, tenían cuadros tradicionales, ¿no es cierto? Pienso en el MNR que asumió en esos años, pienso a personas amigas, muy buena gente, pero que no eran, ¿no? No eran personas, digamos, que tenían la capacidad como para manejar lo que se les venía. Entonces, y estamos otra vez ante un problema institucional y estamos ante un problema cultural. En esa situación viene un desarrollo demográfico y económico rapidísimo, no estamos en condiciones de digerirlo, ¿no es cierto?, de asumirlo. Y eso es lo que estamos viviendo hasta ahora. Por eso es que insistimos nosotros desde Sedure y usted cumple una función importante en eso. Es un tema cultural. Es un tema de, por ejemplo, yo le pongo el caso de la planificación, que es una palabra que se usa así muy fácilmente. No hay que planificar. La planificación es una disciplina que hay que aprenderla, que hay que estudiarla para aplicarla. Y eso no lo hace nadie, ¿no? La planificación sigue siendo la idea, sí, vamos a pensar en algo y lo haremos. Entonces, al no existir esa disciplina, las cosas se hacen mal. No se planifican justamente, no se aplican estas técnicas que hay para poder desarrollar. Entonces, es un problema cultural.
Es un problema, y el problema institucional que tenemos es cultural, y el problema de los partidos políticos que tenemos es un problema cultural. Entonces hay que trabajar en la cabeza de la gente. Eso es lo que hacemos nosotros desde Sedure. Fíjese que ya la ciencia ha descubierto que hay la corteza prefrontal que se llama, ¿no? Ujú. Y que parece que ahí desarrollar esa parte del cerebro, ahí está, y los médicos lo llaman así, la planificación. La racionalidad y la planificación está en esa parte, que hasta tiene su lugar en el cerebro. Y según se la usa o no, esa parte del cerebro está más chica o más grande. Y hay otra parte del cerebro que es la de las emociones, y esa también puede, según las distintas culturas, puede estar más grande o más pequeña. Entonces ahí vamos pensando en ese tema, ¿no? Que es hasta biológico. Tenemos que desarrollar capacidades de planificar. ¿Planificar qué quiere decir? Definir objetivos y poder orientarnos hacia lo que queremos en el futuro y organizar instituciones para que funcionen lo que se plantea. Ese es nuestro gran reto. Ahora ya no es un reto solamente de dinero ni de tecnología, es un reto de que la gente no está preparada. Y lo vemos en las calles, ¿no? La basura, cualquier tema que usted toque, van a decir siempre, es que la gente, es que la cultura no la tenemos. E insisto, cuando usted la tiene, lo pueden destruir el país y usted inmediatamente, en el caso de Vietnam que fue bombardeado, ahorita Vietnam es una potencia industrial en el Medio Oriente, ¿no? ¿Y cómo dicen si eran unos tipos que iban con su arrocito en un pañuelo? Eran pobrísimos, ¿no es cierto? Pero estas tenían lo mismo que se puede decir de Corea. Entonces, es un problema cultural. Ahorita vuelvo un poquito a lo que ocurrió a partir del 80 y vamos a hablar porque eso nos da también sentido y nos permite, mire usted, tener una mirada completamente diferente de lo que vamos a hablar, de lo que ocurre ahora y de lo que va a ocurrir de aquí a poquísimo plazo, ni siquiera a largo plazo, si es que no se corrige este camino. Yo ando con tantas esperanzas por el suelo que no sé si creo que va a ocurrir ese cambio, pero como le digo, vuelvo un poquingo a los años 80 y a este fenómeno. El problema no está en la política, ¿no? O en los partidos políticos, sino en la forma en cómo se fueron o cómo fueron trabajando esos partidos políticos. Usted ha dicho muy bien, no se había desarrollado, lo que existía era el MNR de 20, 30 años, dueño absolutamente de todo, pero a partir de eso, nada más. Ahora, lo segundo, con todas esas capacidades que estaban desarrolladas, precisamente por esa visión de los que fueron como políticos a tomar el poder de verdad, no hubo una visión de decir de verdad, a ver, vengan ustedes ya con las capacidades desarrolladas y continuemos el trabajo que ustedes están haciendo. Yo recuerdo que usted siempre ha marcado eso, ¿no? Desde el momento en que entró esta lógica política de que voy a poner a mis partidarios, que quiero este coop, ahí se fue todo. Ahora, no fue que la institucionalidad le entregó, no le dijo, bueno, aquí está, tomen, les doy. No fue así. Hubo una lógica ya desde el poder central o desde quienes estaban en la política para que todo se cambiara. El tema de Cruz, del plan regulador y todas las otras instituciones que sí formaban parte de esta estructura que usted ha hecho referencia hasta antes de los años 80. Claro, fue correcto el asumir de que correspondía a los partidos políticos las nuevas tareas, sustituir a estas instituciones. Fue correcto porque así es, digamos, la cultura institucional de nuestros países, de América Latina, del Occidente en general, ¿no es cierto? Que los partidos políticos son el instrumento de participación de los ciudadanos. Eso es en la teoría. En la práctica hay que ver cuál es la situación de los partidos, si existen, si tienen cuadros, cuál es su ética, cuál es su cultura, cuál es la cultura política de los partidos existentes. Y ahí es donde hemos fallado, ¿no es cierto? Pero no hay más remedio, tenemos que seguir ya en ese camino, porque ese es el camino que nos marca la historia, con las distorsiones también del problema regional, que no es menor, ¿no es cierto? Que también hay hubo una presión para que destruyéramos nuestras instituciones a partir del gobierno central, a partir de otros intereses, ¿no es cierto? Eso es evidente también. Pero que se tiene que trabajar en eso y con las condiciones que hay. Entonces, trabajemos con los partidos, pero mejoremos los partidos. O sea, comencemos a trabajar
en la capacitación de la gente. Nosotros ahorita, por ejemplo, estamos haciendo, ya hemos hecho 3, estamos empezando el sábado, estamos haciendo cursos a los profesionales de los gobiernos municipales. Tenemos el apoyo de Polongo, el apoyo de la Asociación de Municipios, para capacitarlos en lo que es la planificación urbana, la planificación del territorio, porque además es un panorama muy cambiante. Ese es el papel que hay que jugar, yo creo. Hay que comenzar a formar la gente que va a sustituir a la gente que antes trabajaba de otra manera, es más fácil con instituciones locales, ¿no? Y ahora tiene que trabajar con partidos políticos que tienen otra lógica, pero que ese es, digamos, el marco, el aparato institucional del país, que no lo podemos obviar, ¿no? No podemos regresar a un corporativismo que es el que había, pero que al estar al margen de ciertos intereses tuvo 10 años de posibilidades de trabajar de una manera muy, muy interesante, ¿no? Y que fue el modelo cruceño. Ahora, ese modelo cruceño no existe ya. Hemos charlado de ese tema varias veces, ¿no? Lo que existe es un modelo económico productivo, capitalista, muy productivo y muy eficiente. Eso es otra cosa, pero ya no es el modelo cruceño como con las características de participación ciudadana. No es eso ya, ¿no? En este momento hay un capitalismo muy, muy activo, muy productivo, que tiene la voz cantante y ese es un modelo económico, además muy clásico, un modelo de capitalismo productivo, pero que no es lo que, no es lo que pensábamos y lo que se dice cuando se habla del modelo cruceño, ¿no? Que es global, no es solamente económico. Ese es un debate que sigue planteándose, ¿no? Carlos Hugo Molina dice que no existe el modelo cruceño porque un modelo es algo que se replica y lo que sucede en Santa Cruz no se replica. Hay otros que dicen que sí existe y se defiende. Hay incluso publicaciones que se han trabajado sobre este tema. Es un debate que creo que mantiene todavía confundido a muchísima gente que no está por dentro de lo que puede o no ser un modelo cruceño. Usted nos está trayendo esta mirada que dice, no, el modelo cruceño no hay, sino un modelo productivo, eficiente, ¿o no? Claro, es un modelo que tiene su eficiencia basada, pero en ciertos elementos que no son permanentes, que van y que lo vemos rápidamente, ¿no? Pero, digamos, tiene su lógica productiva, tiene su propia cultura productiva también, están actualizados, compran tipos de semillas, traen tecnología. Es un modelo que está trabajando bajo ciertas condiciones. Ahora hay que ver también si se le quita determinados elementos, si puede seguir siendo eficiente. Si la tierra ya no es tan barata porque no se permite quemar los bosques, si el combustible ya no es subvencionado, hay una serie de sí, ¿no? Y entonces ahí sí hay que ver si el modelo se puede adaptar también a esas condiciones más difíciles. Ahí va a mostrar su verdadero valor, ¿no? Pero por el momento es un modelo que yo no quiero desmerecerlo, es un modelo productivo, eficiente. Lo que pasa es que no es el modelo del cual se habla históricamente de la Santa Cruz de los años 60 y 70. Es otra cosa, ¿no? Tiene otros valores ya. Los valores de solidaridad, de participación que tenía el modelo anterior no los tiene este modelo económico, ¿no? Es más un modelo de élites económicas, tecnológicas, productivas, y que su principal preocupación es esa, no son otras preocupaciones. Entonces eso está claro. Se me está viniendo a la mente ahorita cuando hace esta comparación. Claro, la primera etapa, por lo menos lo que uno aprende, ¿no? Lo que conocemos de lo que sucedió eran los comités vecinales, comité pro camino, comité pro iglesia, comité por todo, donde participaban todos, Sí, ¿no? Incluso en los trabajos que tenían que ver con la producción de alimentos, era una lógica completamente diferente, porque también era una sociedad mucho más pareja, ¿no? Digo, en las condiciones materiales con las que vivíamos, o sea, ¿quiénes eran los ricos? Tal vez el que tenía un pozo de agua en su casa, pero daba a los otros. Que yo sepa por las historias que me cuentan, no era que vendían el agua, que uno iba y compraba por cada balde que le daban. ah, Era una lógica diferente porque también eran muchísimas las carencias, ¿no? Pero voy a volver a este hilo y a lo que usted me decía.
Ya estamos trabajando en la capacitación, por ejemplo, de Porongo, de los municipios que están participando de la asociación de municipios. ¿Eso cómo se ha logrado? Y eso es un paso importante o no, porque cuando hablamos de que es un problema cultural, también sabemos que no hay nada más complicado que tratar de cambiar hábitos que forman parte, ¿no?, de esa cultura, para bien o para mal. Puedo tener una cultura, o sea, que sea cultural, pero que mis prácticas, mis formas de ser sean positivas. Tenemos acá un problema cultural que va por otro camino. Sí, yo creo que la entrada, la sensibilización de los políticos ahora hacia el tema de la necesidad de planificar es por la complejidad que ya tiene el tema urbano, ¿no? O sea, ya se da cuenta las autoridades que no es a pura intuición, que no es a pura voluntad, que no es a metámosle, ¿no? Sino que hay cosas que son tan complejas ya, se ha vuelto muy complejo el tema urbano, ¿no es cierto? Hasta en las ciudades menores, que se dan cuenta que no tienen la respuesta. Y entonces recién ahora ya en las autoridades, en los políticos, comienza la idea de que, bueno, veamos cómo se hace para enfrentar, porque ya la sola intuición, terminada de hacer la plaza bonita, terminada de hacer el edificio, terminada de hacer las cosas que son las tradicionales, y sin embargo los problemas nuevos vienen apareciendo. Entonces ahí se dan cuenta que sí, que el tema hay que planificarlo, que el tema hay que verlo en toda su complejidad, en la complejidad espacial y en la complejidad de los tiempos también, lo que es corto plazo, lo que es mediano. Comienzan a percibir que hay cosas que son de corto plazo, pero hay otras cosas que son de mediano plazo, que hay que pensarlas de largo plazo. O sea, la realidad está llevando a nuestros políticos a asumir que es importante que sus técnicos y que todos los equipos asuman esta disciplina, que es la disciplina de la planificación, que es parte de toda la tradición occidental de la racionalidad en las acciones, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que, y la complejidad esta nace también de que estos instrumentos cada vez están más cerca de ellos. Cada vez más hay la necesidad de que tomen decisiones, de que planifiquen, y yo creo que eso ha sensibilizado y nos permite a nosotros trabajar en un terreno ya abonado, porque es un terreno que está, o sea, no vamos nosotros a insistir en algo que no lo sienten, sino que vamos a llenar un vacío que ellos se dan cuenta que tienen, ¿no? Entonces yo creo que es un momento muy interesante. Y esto se hace más amplio todavía con la presencia de Mamén, ¿no es cierto? Que Mamén llega con esa idea, con esa lógica, y sabemos que todo lo que sucede en la Santa Cruz Grande tiene un reflejo inmediato también en las demás ciudades del departamento. Entonces, esta es una corriente ya de racionalidad, de planificación, de hacer las cosas bien, que yo tengo esperanza que va a marcar un nuevo periodo para Santa Cruz y para su territorio. Claro, es un paso importante. Ahora el proceso no es fácil, ¿no? Tal vez usted lo cita el caso de Mamén, uno puede decir también JP a nivel de la gobernación. ¿En qué sentido? En que no son los políticos tradicionales, están Ujú. fuera de ese esquema de los partidos políticos que han venido desde el 80. En el caso de Mamén, con la ventaja de la victoria que ha tenido, ¿no? Tiene 10 de 11 concejales, yo lo repito hasta el cansancio, porque digo, Dios santos, qué locura. Con todo esto no tengo pretexto para decir que no puedo hacer porque me traban mis iniciativas. Ahí no hay quien trabe, ¿no? Y por lo que uno ve, están por lo menos hasta ahora todos trabajando con una misma lógica. Digo hasta ahora porque también ya sabemos cómo funcionan, ¿no? La división de las bancadas, los intereses que comienzan, en fin. Acá dos complicaciones, si bien son personas, en el caso de Mamén, vamos a hablar de la ciudad, con una lógica diferente, hay dos factores que son difíciles de romper cuando hablamos de un problema cultural. Lo primero, el tema de la corrupción, ¿no? Que es algo que sea, eso sí, institucionalizado, creo que está bien dicho, que ya uno desconfía. Yo veo que están cambiando los basureros que están poniendo, cambiando, y ya digo, ¿no? ¿De quién será el negocio? O sea, tenemos ya esa desconfianza absolutamente de todo. Falta que nos demuestren que efectivamente esta vez eso va a comenzar a ser diferente. Y lo otro, la toma de decisiones, pensando en lo que es necesario para, en este caso, la ciudad, y no tanto lo que me va a dar o no rédito político. Porque acá quiero que hablemos de un tema que es recurrente,
y voy a ponerlo, voy a aprovecharme de la tragedia de la Feria de Barrio Lindo, aunque no es el problema la Feria de Barrio Lindo, ¿no? Ahorita Fernando nos va a decir. Pero traigo a colación esto porque lo que ha ocurrido, lo que ocurre en los mercados, lo que ocurre en el transporte, tiene que ver con este cálculo político, ¿no? El poder que tienen estos sectores en el momento de definir a través de la votación, y eso que yo no sé si es tanto, pero ya se ha interiorizado. Son dos factores complicados que a su criterio se pueden resolver en una gestión, o por lo menos comenzar a resolver en una gestión de 5 años, dependiendo de que la cabeza ha llegado con una mentalidad completamente diferente y decidida a enfrentar esa forma de actuar o de funcionar que hemos tenido y tenemos todavía hasta ahora. Sí, yo creo que se puede. El hecho es que no es necesario un enfrentamiento principal. Es un cambio justamente de paradigmas que tiene que darse, ¿no es cierto? Y que va a permitir que el gobierno municipal logre algunos cambios en la actitud de estos grupos, que son grupos de la economía informal, básicamente los que generan los problemas urbanos, ¿no? El tema del transporte público, que es informal, y el tema del comercio de mercados y callejeros, que también es informal. El momento que esos dos sistemas no sean informales, o sea, que el transporte público esté en manos de una empresa que firma un contrato con el gobierno municipal, y el momento que los mercados famosos se conviertan en centros comerciales populares privados, como son los malls, solo que de carácter popular, entonces hay dos grandes problemas del gobierno municipal desaparecen. Y lo que tiene que hacer el gobierno municipal, y yo creo que ese es el camino, es controlar lo que las leyes le permiten controlar. En el caso de los mercados, por ejemplo, es que los proyectos tengan planos aprobados, que los proyectos tengan todas las normas técnicas de seguridad en cuanto a incendios, a salidas de seguridad, en cuanto a temas de las estructuras, en fin. Lo que tiene que hacer el gobierno municipal es simplemente cumplir con su deber de fiscalizar las cosas oportunamente, no cuando ya se ha incendiado, ¿no? De ver si es que hay o no hay las tomas de agua para los bomberos. Esa es su tarea, no es irse a pelear directamente, sino exigir el cumplimiento de las normas. Y en eso el gobierno municipal no es porque no lo han dejado, es porque no le ha interesado, ¿no? El gobierno municipal no le ha interesado estar controlando estas cosas, ¿no? Se contentaron porque no le daban rédito político, ¿no? Pero si entra gente que no tiene esa mentalidad de rédito político y quiere más bien cambiar las cosas, yo creo que se puede lograr muchísimo a través de las leyes y de las normas que hay para evitar que suceda todo lo que sucede. Ahora, por ejemplo, en el caso de esa actitud no política, yo le doy la idea de Mamén de crear el instituto de la ciudad que llama, ¿no? Imagínese que está creando un instituto autónomo. Eso un político pues no lo haría. Si se crea el instituto de la ciudad, tengo que ser yo el que lo manejo. Yo, ¿lo hago para qué? Para ver. Y Mamén la primera recomendación dice, quiero que sea un instituto que sea autónomo, que no tenga que ser el alcalde el que decide las cosas. Entonces es otro enfoque. Él está tomando el enfoque de la Casa de la Cultura. ¿Se acuerda, Maggie, cómo era la Casa de la Cultura? Tenía su directorio, tenía sus actividades. No era la alcaldía la que le decía lo que tenía que hacer, Exactamente. porque no había en ese momento todavía la presión política, ¿no? Hasta que el mismo Percy Fernández la municipalizó. O sea, fue al revés de la historia, en contraflecha. Y a partir de ese momento la Casa de la Cultura se vino abajo. Entonces, estamos en un proceso otra vez volviendo, ¿no? El alcalde quiere crear un instituto autónomo. ¿Por qué? Porque haya continuidad, para que haya técnica, para que haya gente que está ahí sin la preocupación del partido, sino con la preocupación de cumplir con su deber. Me parece que ese tipo de proyectos son importantes y nos dan la esperanza de que sí, vamos a ir mejorando. Es un proceso lento, pero yo creo que sí, si logramos que los partidos se consoliden y que trabajen con cuadros técnicos, yo creo que vamos a ir avanzando, ¿no? Vamos a ir avanzando. Pero somos adolescentes, ni modo que nos queda que tenemos que pagar las consecuencias de ser adolescentes todavía, ¿no? No hemos madurado, como dice. A ver, pero volviendo a estas figuras que usted está planteando, sí, efectivamente ha habido un descuido, negligencia y es más, ha servido hasta para la extorsión, el tema de Ah, la fiscalización.
Y lo que usted está diciendo, no se necesitan grandes reformas, nuevas leyes, simplemente comenzar cumpliendo las que ya están. Y voy a volver al tema de Barrio Lindo porque nos da pauta, eso pasa absolutamente en todos los niveles. Ok. Qué me comentaba Álvaro Castillo, que es de los bomberos, de la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate, así se llama, ¿no? El nombre. Así es el nombre, perdón, de la organización. Dice, Maggie, a ver, quisimos entrar a abrir una cortina y no se podía. ¿Por qué? Porque dentro del puesto habían construido como un mezanine. Y además del mezanine había otro nivel que era para la mercadería. Eso está prohibido. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Y no era un puesto. Entonces, ahí hay una negligencia de este control de fiscalización. El tema de las conexiones clandestinas, ¿no? Y eso se puede replicar en el transporte y en otros ámbitos. Ahora, este tema cultural que uno puede hablar, es más, habían hecho un simulacro y lo voy a contar, perdón que me tome un tiempo. Un mes antes, más o menos, no recuerdo exactamente, Ende los llamó para hacer un simulacro de incendio porque está ahí cerquita de la feria, pensando siempre en esto, ¿no? Estar preparado para. Me dice Maggie, no sabés, nos dijeron que qué hacíamos, que éramos unos sin oficio, que estábamos perjudicándole las ventas en esos momentos, no nos dejaban que lleguemos a los hidrantes. O sea, hacer el simulacro fue un parto. Y Mm. mire usted lo que ocurrió un mes después y están llorando por las pérdidas porque es terrible. Efectivamente lo han perdido todo. Les va a salir más caro el no haber previsto y unirse más bien a ENDE para hacer ese simulacro, ¿no? Entonces, esta cuestión que estamos hablando que es cultural, que usted está remarcando, no solamente se da en los gremialistas y en los transportistas, ¿no? Digo, el ciudadano, cada uno de nosotros, también tenemos este problema cultural. Lo vemos en el descuido de nuestros parques, las áreas verdes, porque no es solamente la alcaldía la que debería cuidar. Lo vemos en el tema de la basura, botamos donde nos da la gana, llevamos nuestras bolsas, nuestras heladeras, buscamos un lotecito y ahí lo depositamos. No nos preocupamos tampoco de nuestras aceras, la ocupamos con nuestras motos, nuestras tiendas, lo que fuera. Esto, ¿cómo puede de verdad comenzar a cambiarse, verdad, desde la voluntad de quienes están en el gobierno? Y estoy haciéndola un poco larga, mi pregunta, que más que pregunta es un desahogo, creo yo, porque, a ver, el CEDURE ha venido planteando iniciativas que son muy interesantes. Y no es que se haya inventado muchas cosas, ¿no? Yo siempre traigo, porque yo era amante de la Revolución Gigote, de los barrios pintudos, siempre hablo, las mingas que se promovían también en los barrios. Entonces, falta de iniciativas, de propuestas no fueron. Ahorita estábamos hablando de la publicación del CEDURE, desde el primer foro urbano que ustedes hicieron, que ya se planteaban soluciones. Y digo, imagínense que de verdad se hubieran tomado en cuenta muchas de las recomendaciones que habían. 2020 me estaba diciendo. Desde los 2000. Desde el 2000. A ver, Fernando, solamente para poner en contexto, no es falta de propuesta. Sí, sí, es que hay que tener hay que vivir la coyuntura cultural, institucional, política para poder aprovechar, ¿no? Y es justamente eso lo que yo creo que en este momento es positivo. Ha madurado el voto cruceño para su gobierno municipal, ¿no? Y le doy la noticia que los barrios pintudos y la Revolución Gigote están volviendo a trabajar ahora con el gobierno municipal, pero en una manera muy interesante, no con recursos municipales, porque la alcaldía no tiene plata, pero la alcaldía sí tiene posibilidades de ayudar a Sedure para conseguir recursos. Y están consiguiendo recursos cruceños, no del gobierno municipal, no de lo que viene de La Paz, sino de privados, de la sociedad está participando, para volver a tener programas de formación ciudadana, de convivencia, de mejoramiento de los barrios. Y esto ya dentro de poco ya lo van a atender. Isabela está con este trabajo con José Antonio, ¿no? Los dos Con mi están, loco maravilloso que le digo yo. están- ¿Ah? los dos están trabajando. Isabela es una hormiguita trabajadora increíble, ¿no? Y ella es la que está levantando de nuevo todo este proceso.
De manera que hay posibilidades, como ve, en este momento hay una coyuntura y posibilidades de que muchas instituciones trabajen. Hay tantas instituciones cruceñas de medio ambiente, de cuidado de las personas que necesitan cuidados, de mejoramiento de los espacios públicos. Hay mucha gente que está con ganas de trabajar. Y yo creo que estamos empezando un renacimiento, un periodo de renacimiento para Santa Cruz. Ojalá no lo malogremos, pero las condiciones están dadas. A ver, justo me topé, ayer he estado con Isabela por el tema del Sedure, pero también me la topé un día en la farmacia y ahí fue donde me dijo, Maggie, estamos volviendo bajo estas condiciones que usted está señalando, ¿no? Y eso también nos plantea una oportunidad. Primero que ya lo que pasó, pasó, no hay forma, como dicen, de llorar sobre la leche derramada, aunque no deja, a mí no deja de dolerme y decir caramba, cómo hubiera sido todo tan diferente si se hubieran tomado en cuenta todas las consideraciones y que ha resultado de los foros, porque tampoco es que el Sedure solito, no. Ustedes han hecho estos foros donde han participado esa institucionalidad e incluso los vecinos, ¿no? Que me gustaría que usted también haga una referencia cortinga a los foros, porque mucha gente de las que nos está escuchando tal vez no tiene idea de lo que ha significado la organización de los foros, los trabajos, las publicaciones que se han hecho, no, toda la campaña de sensibilización que ha venido también después de los foros y que por lo menos ahora parece se está dando vida a ese trabajo. Claro, nosotros comenzamos el año 2000 con la idea de que sea la sociedad civil la que comience a dar ideas. Entonces, el primer foro que hicimos, nos reunimos más o menos unas 200 personas y nos reunimos para definir, bueno, cuáles son los problemas de Santa Cruz. Y ahí se hizo una lluvia de ideas muy interesantes de cuáles son los principales. Y cuáles son las principales potencialidades también de Santa Cruz. ¿Por qué vivimos en Santa Cruz? Y se hizo un primer documento que se llamó Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo Cruceño. Es un documento importantísimo y ahí salen 6 lineamientos fundamentales, entre los cuales está el tema de la cultura, ¿no? Como tema importante. Y a partir de eso dijimos, bueno, esto hay que ir viendo cómo marcha, si avanza, si no avanza, cómo vamos cambiando. Entonces, cada año, cada 2 años, se volvieron a hacer foros, pero esta vez tomando algunos temas especializados también. Por ejemplo, se hizo un foro sobre economía urbana, se hizo otro foro sobre la participación ciudadana urbana, se hizo otro foro sobre el tema de medio ambiente y así se fueron, hasta que llegamos al momento en que dijimos, bueno, aquí no hay plan, ¿no? Entonces se hizo un foro para exigir al gobierno municipal que se haga un nuevo plan de ordenamiento urbano para Santa Cruz. Esto fue más o menos del año 2000, ¿no? No el año, sí, el año 2003, 2004, y fue a partir de ahí que nació el plot. Nosotros dimos, en el foro se dieron las condiciones de que debía reunir un nuevo plan, el plot, y se tuvo la coincidencia con el gobierno municipal, el cual licitó efectivamente en base a esos elementos el plot. Y después nosotros como foro ciudadano, que normalmente son 150 o 200 personas que participan, ¿no? Se hizo la evaluación de la propuesta que había de plot y se discutió, se mejoró y se hizo el acompañamiento. Entonces, eso es lo que se ha venido haciendo. Y ahora lo que se ha hecho ya es una visión estratégica más grande y en 2 o 3 foros se ha venido armando este paquete, que es esta publicación que ha salido ya, ¿no? Recién salidita del horno. Recién está calentita y aquí está el aporte de la sociedad civil al gobierno municipal, porque son objetivos que consideramos deben ser tomados en cuenta, objetivos básicos para el desarrollo de la ciudad, y cuáles son los planes, los programas y los proyectos que habría que desarrollar para cumplir con los objetivos. Esa es la estructura del trabajo. O sea, no es solamente decir, habría que hacer esto, entonces no. Habría que hacer esto, cómo hay que hacerlo, cómo lo definimos como objetivo, y para lograr este objetivo, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un plan. ¿Cómo tiene que ser ese plan? Y este plan, para concretarlo, tiene que tener proyectos y acciones. Entonces, toda la cadena de acciones, desde la idea, desde el paradigma hasta la acción concreta, está diseñada en este plan, ¿no? Entonces, se les está dando ya cocinadito, digamos, al gobierno municipal, el cual está elaborando un nuevo plan. En este momento hay un equipo muy interesante de gente, casi todas mujeres, ¿no? De planificación en la alcaldía, y están trabajando justamente en un nuevo plan para
para Santa Cruz y justamente mañana tenemos una reunión con el equipo de planificación de la alcaldía para escuchar cómo está yendo el trabajo. Varias de las personas que están en planificación han sido alumnos de los cursos de CEDURE, ¿no? Y eso me da a mí una satisfacción enorme porque, digamos, ahí se ve los frutos, ¿no? del trabajo que se ha venido haciendo tantos años. Porque hemos Pero, desarrollado un curso de planificación en 6 versiones. ahora, en esos cursos de planificación, ¿quiénes pueden participar? Yo solo para hacer propaganda. Segundo, cuando hablamos del PLOP, es el Plan de Ordenamiento Territorial, creo que es así, ¿no? El La único sigla. plan que se hizo seriamente el El año único, ¿qué 2005, año fue eso? 2005 2005. y fue Ay, aprobado por el Consejo Municipal y fue implementado en una parte, después medio que ya lo dejaron, pero y a partir de 2005 no se hizo más, lo que se hizo eran los PTDI que pide el gobierno con una metodología equivocada, planes que nadie ni los conoce, no tuvieron ningún impacto. No hubo más nada después del plan del 2005. Entonces, lo que la alcaldía está haciendo ahora es justamente retomar esa vía y no la del PTDI que pide el gobierno, sino una vía de un plan estratégico que realmente corresponda a las necesidades y con una metodología que sea adecuada a nuestros problemas, ¿no? Es un hablando proceso de equitativo. adolescencia, digo yo, a ver, ya cumplió la mayoría de edad este año, ¿no? Si hablamos de 2015. Así es, así No, es. 2015, 2000, no, no mayoría de edad todavía. Estoy sacando mal mis cálculos. Bueno, Fernando me va a corregir. Voy a farsantear algo. Está de mano derecha, o sea, trabajando muy cerca de Mamén, una persona que es extraordinaria, que es Marcelo Áñez, ¿no? Que puede Así no es. ser directamente un arquitecto y todo, pero que tiene una visión extraordinaria de Santa Cruz, desde la mirada también política. Es una personita muy, muy interesante. Ahora, dos preguntas sobre esto, Fernando. Primero, ¿cuánto ha cambiado desde el primer foro esta ciudad hasta este momento? ¿Y cuáles son, dentro de toda esta planificación que se ha hecho, las tareas inmediatas? Está bien, Mamén ya está, a través del gobierno municipal, creando este instituto, ya hay un trabajo avanzado, pero ¿cuáles serían las primeras acciones concretas con metas específicas a lograr antes de que nos vamos al bombo de manera definitiva? Bueno, hay 6 grandes temas que se han detectado, ¿no es cierto? Hay algunos temas que son estructurales, fundamentales, pero que la gente no los percibe, que ya hemos conversado sobre eso también. Es el tema del mercado del suelo, el suelo urbano, ¿no? Ujú. Lo que escribió una investigadora de Cochabamba, Scarlett Torrico, se llama su artículo El lote siempre sube. O sea, el tema del mercado del suelo es el tema que ha distorsionado completamente la región metropolitana. Y de eso no se habla. Scarlett Torrico ha publicado este documento y demuestra cómo el 60% de la región, de la superficie de la región metropolitana es de 2 empresas que tienen un mismo dueño. O sea, son cifras y temas que nosotros hemos venido insistiendo. El problema número uno de Santa Cruz es que lo han destruido, es decir, han hecho una explosión de territorio y en este momento hemos loteado como para la población que vamos a tener el 2050 y vamos a tener superficies totalmente muertas durante muchos años y la gente que quería construir va a tener tierra más cara porque lo que han comprado es para especular, ¿no? Y el que construya no se va a animar a construir porque todo alrededor va a estar vacío, porque la mayor parte de la gente compró para guardárselo porque el lote sube, para invertir. Y la gente que quería para construir va a construir, pero se va a quedar solita. Va a haber 2, 3 casas en cada manzano. O sea, hemos creado un enorme problema territorial para la planificación del no haber controlado y aprobado urbanizaciones de 1.000, 2.000, 3.000 lotes, como si nada, y en cualquier lado, por la Bélgica ya se han aprobado urbanizaciones, ¿no? Entonces, ese es un tema número uno, pero no es un tema que la gente lo sienta, digamos, en su vida cotidiana. Entonces, separemos ahí ese tipo de temas, ese para nosotros es un tema también, ¿no? El otro tema fundamental que yo le planteo es el tema cultural, ¿no? El tema cultural, o sea, la formación ciudadana, le llamamos, ¿no? Y eso también requiere de una serie de programas y de proyectos para ir formando ciudadanos, porque la persona que llega en un 80% no tiene nociones de vida urbana, ¿no?
ni tampoco tiene nociones de lo que significa procedimientos, procesos, burocracia, administración, nada de eso conoce. Entonces, esa es una tarea enorme que también no es vistosa para los políticos porque no se inaugura, no se hace grandes contratos, pero es una tarea fundamental, ¿no es cierto? Y veo que sí va a tener posibilidades de que se trabaje. El tercer tema es el tema de los servicios que hacen a la calidad de vida del ciudadano. Y ese es un solo paquete, pero de cuatro temas enormes. El transporte, o sea, el plan de movilidad urbana. El plan de movilidad urbana tiene que incluir transporte público, que es fundamental, fundamental para mejorar la vida cotidiana de la gente, ¿no es cierto? El plan vial, que tiene que conocerse y elaborarse para que no hagamos los disparates de hacer pasos a desnivel en el plan 3000, que además ni siquiera se terminan de hacer. Esas cosas se hacen porque no hay un plan vial que defina prioridades, ¿no? Entonces, ese es la otra proyecto. Y aceras y ciclovías, que también son parte del paquete de la movilidad urbana. La gente no hace las aceras, las hace mal. Esto hay que enfrentarlo ya seriamente, es un gran tema. Y se han hecho ciclovías que son un disparate, 3 cuadras aquí, 2 cuadras allá, mal también. Entonces, ese paquete de movilidad urbana en sus cuatro componentes es una altísima prioridad dentro del paquete de lo que son los servicios, ¿no? De los servicios. Hemos también revisado el plan de drenaje. Hay ya un plan maestro de drenaje. Bastante lo han analizado nuestros técnicos, que nuestros técnicos son voluntarios. Toda la gente que trabaja en Segura es voluntaria, ¿no? Gente de nivel altísimo, pero que da su trabajo. Resulta que el plan maestro de drenaje cuesta $800 millones hasta el año 50. Obviamente hasta el año 50. Pero eso significa que cada año, para poder desarrollarlo, debíamos invertir entre 6 y $8 millones al año. No se está haciendo esa inversión. Nos vamos a quedar que de aquí a 5 o 6 años, otra vez vamos a tener inundaciones peores porque no hemos ido siguiendo, nos hemos quedado con nuestros canalitos hasta el cuarto, quinto anillo, ¿no? Y eso es una inversión fuerte para el gobierno municipal. Entonces es una alerta también que estamos dando de que eso es fundamental. En fin, el otro tema importante, digamos, esos son los servicios públicos. Hay otros servicios que, bueno, no los menciono, pero ese es otro elemento importante. El tema económico. También la gente no lo siente, pero el gobierno municipal tiene una responsabilidad importantísima en desarrollar la economía urbana y no lo está haciendo, ¿no? Debería ya tener un plan de desarrollo económico donde la alcaldía tiene un papel que jugar. Así lo dice la Constitución política y así lo dice incluso la ley de municipalidades. Entonces, ese es otro tema. ¿Por qué? Porque en parte el problema es que tenemos miles y miles de gente, de artesanos, de gente que produce sin ningún apoyo, ¿no es cierto? Están los cerrajeros que trabajan en las veredas, están los carpinteros que van y venden al agricultor sus mueblecitos, o sea, hay una serie de gente con capacidades. Usted va al Alto San Pedro y ahí hay gente mecánico que le entienden y que toda esa gente, hay un potencial enorme que no, el gobierno municipal no lo está aprovechando. ¿Cómo? Capacitación, espacios para que desarrollen sus actividades, espacios para que puedan vender sus productos, promoción de los productos locales de nuestra gente que está capacitando. Usted va al, al mercado del chiriguano y ahí ve gente, muchachitos que conocen ya la cuestión de la digitalización, va y le lleva problemas y los muchachitos, ustedes, muchachitos de 20 años, sí, 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 es que aquí lo que habría que hacer es cambiar. ¿Dónde han aprendido? ¿Cómo es que ha nacido eso? ¿Cómo no aprovechar eso? Digo yo, ahí tenemos potencial. Ese es el tema, digamos, económico, diferencial, que está ligado a la capacitación y al dar las posibilidades para que esta gente pueda convertirse en empresas formales, ¿no es cierto? Porque ese sería el objetivo final. Pero hay que dar el empujón. Entonces, y en fin, esos son los principales. El institucional. El institucional. Este es otro importantísimo que lo estamos encarando. No se puede seguir gobernando una ciudad con la cultura política con la que se está haciendo, de que los empleados, los cargos son premios al que hizo la campaña, la corrupción, la ineficiencia, la burocracia, el descuido, todas las características. Es un paquetote ese. Y ese sí la gente lo siente, ¿no? Una ineficiencia total porque hay que ver, hay que cambiar. ¿Y sabe cuál es la herramienta para cambiar todo eso? Para realmente mejorar la carta orgánica.
En la Carta Orgánica es donde debería decirse todo lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer. Pero no tenemos Carta Orgánica, ¿no? También esta gestión está preocupada y hay gente que está comenzando ya, hay un equipo que está trabajando. Pero la principal tarea de la Carta Orgánica, yo no quisiera que se pierdan en leyes y de que el Consejo tiene que ser así, que cuando fulano no está, esas cosas, ojalá que no se pierdan en esos disparates y que vayan al fondo. Y es decir, cómo hacer para que a través de esta Carta Orgánica se sepa qué es lo que queremos y cómo queremos que funcione, que los cargos tienen que corresponder a la capacitación de la gente, ¿no es cierto? Todo que el mantenimiento, o sea, todo lo que significa una mayor eficiencia y honestidad en el aparato. Y nosotros lo llamamos un nuevo modelo de gestión. Hay que plantear un nuevo modelo de gestión pública, municipal. Esa es la gran tarea también que queda. En fin, podríamos estar toda la mañana, yo sé que usted tiene sus tiempos, pero No, 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 estas no, no. Yo tareas estoy enormes. chocha de la vida aquí, porque más bien qué suerte que tenemos este espacio, Fernando, porque se puede hablar así como está hablando usted, ¿no? No es que tenemos 5, 10, 15 minutos, porque en Sí, 15 minutos es difícil hablar los temas como usted lo está abordando en este momento. O sea que de tiempo no nos preocupemos. Voy a comenzar por lo último, ¿no? Hicimos sí una entrevista con Luisa Nayar, que es la presidenta del Consejo Municipal, con este tema. Prioridad para el Consejo, entre otras cosas, Carta Orgánica. Y yo le decía, ay Luisa, con la Carta Orgánica vengo hasta aquí porque todo el mundo hablaba que era la prioridad y nada de la Carta Orgánica, ¿no? Cuando debería ser, a ver, la constitución más o menos del gobierno municipal. ¿Cómo puedo funcionar si no tengo mi constitución? O sea, estoy haciendo qué. Eso es uno. Y voy a volver al tema, al primero que usted hablaba como prioridad que tiene que ver con el manejo de la tierra, cómo administramos, ¿no?, la tierra. Claro, yo voy a urbanizaciones que me da hasta miedo ir, porque están allá donde el diablo perdió el poncho, como decimos nosotros, y uno ve kilómetros, no estoy hablando de unas 2 o 3 cuadras, de terrenos absolutamente baldíos, montes además peligrosísimos, hasta llegar a la urbanización, ¿no? Urbanizaciones de todo tipo, de súper nivel, pero otras también muy precarias. O sea, hay de todo, pero muy lejos. Yo me acuerdo que usted hablaba en su momento de cómo era, debería ser prioridad el tema de densificación hasta por la provisión de los servicios, ¿no? Claro. Cuánto cuesta llevar electricidad o el agua potable, los caminos, el transporte, es todo. Me acuerdo muy bien que usted nos explicaba. Ahora eso se cruza también con intereses económicos muy grandes, ¿no? Segundo, cuando habla de el plan de drenaje, es mucha plata, perdón, pero también siempre decimos que no hay plata y qué sé yo, pero si uno hace números, plata no es que falte, ¿no? Y que se puede conseguir más también. Ponía de ejemplo el tema del viaducto, del plan 3000. Oiga, pasar ahí, he estado pasando casi todos los días, y digo, no puede ser posible que esto esté aquí como un monumento al cemento, pero que nos hemos acostumbrado ya a verlo, o sea, no pasa nada, está ahí, punto. ¿No? ¿Quién paga por esa irresponsabilidad? ¿Qué se ha hecho para revertir? O por lo menos se va a terminar, no se va a terminar la obra, no sabemos. Entonces, ahí yo digo, la visión está perfecta, pero hay tareas inmediatas que se pueden ir avanzando o no, hasta por lo que usted dice. Hay leyes, hay normas, se pueden ir ejecutando algunas tareas. El tema de las aceras, pero como dice usted, no ir enfrentándose con los gendarmes y paleando a todo el mundo, sino con esta lógica de una educación perfecta. A ver, vení. Tampoco regalarle los terrenos, porque hemos visto lo que ha pasado con los mercados, ¿no? Sino con Claro. obligaciones también a cumplir. Así es. Hay un proyecto, por ejemplo, que en CEDUR estamos planteando que me parece interesante. Lo llamamos del cordón a la línea, ¿no? ¿Qué quiere decir? Del cordón de la avenida hasta la línea de construcción. Ese espacio, que es espacio público, en este momento está totalmente perdido. Cada uno hace lo que quiere y lo ocupa como quiere. Hay calles en las que la vereda ha desaparecido porque la vereda la han vuelto parqueo, ¿no? Directamente le han pintado las rayas y lo han vuelto parqueo. Hay otros que hacen una vereda a un lado, parqueo a otro lado.
hay otros que no mantienen ningún retiro, que se comen hay algunos que ponen arbolitos, otros que no ponen árbol. Es un caos total ese espacio. Y son por lo menos 10 metros de ancho a lo largo de todas las calles. Imagínense, son miles de hectáreas que no tienen proyecto, que no tienen seguimiento, que no tienen control. Y la gente hace sus veredas como quiera, bueno, usted ya sabe, pero no solo es, mire cuántos problemas hay. Estacionamiento, vereda, arborización y comercio, la posibilidad de que sea una calle comercial. Todos esos temas están, comercio o vivienda, que no es lo mismo. Todos esos temas están unidos en lo que debería ser un solo paquete para estudiar. Y eso está planteado en nuestro plan también, ¿no? Que es una superficie enorme que está abandonada. Ahorita usted en su casa hace lo que quiera. Si no quiere hacer, si quiere hacerlo vereda todo, lo hace todo vereda. Si quiere hacerlo parqueo, lo hace parqueo. Hace lo que quiera. Y el vecino hace por su cuenta otra cosa, porque no hay ninguna continuidad. Este es un tema, es la cara de la ciudad eso, es la cara de la ciudad. Y usted ve que es donde estamos fallando. Santa Cruz es desordenada y caótica en esa parte que es lo que el ojo percibe, que es desde la calle donde está el auto hasta la construcción. Entonces, ¿qué es eso? ¿No? Es un caos. Entonces es un temita también interesante, a ver si lo podemos desarrollar. Claro, ahí yo lo que le decía es eso, ¿no? Hay tareas que pueden ir, que ya deberían estar comenzando a hacerse cuando Sí. toca el tema de las veredas. Aquí nomás en nuestro barrio, ¿no, Fernando? Yo tengo vecinos que ni idea de hacer vereda, es tierra todavía. Por suerte que tenemos una alameda, una calle ancha, es todavía tranquila y uno puede caminar por la calle sin mayores problemas. Pero aquí a la vueltita de la casa hay, por ejemplo, un condominio que ha vuelto parqueo ese pedacito que tiene de acera. Y voy a Eso. poner ejemplo. Entonces, si voy caminando, me tengo que bajar, pero la Ah, calle es sí. estrecha y pasa la línea 51, me voy a acordar, o 53, perdón, ¿no? Oiga, casi me han llevado por delante el otro día porque no tengo otra Ah, forma sino bajarme de la acera. eso. Y el Ah, sí. micro le importa un comino si yo Sí, estoy caminando o no. Y el otro eso. ejercicio que hice a propósito de un problema que me planteaba una chica que es ciega, me decía, Maggie, no solamente que es una dificultad para usar el transporte público, porque no hay condiciones de que yo pueda saber que en esta parada me van a esperar, voy a poder subir, no, ¿no? Me tengo que arriesgar en una esquina, o sea, tengo que Sí, estar siempre acompañada. Pero me dice Maggie, para caminar de una facultad al lugar, estoy hablando aquí, zona residencial, tercer anillo interno entre la Roque Coronado y la San Martín, donde están motos, talleres. No hay forma, no hay. ¿no? Tenés que bajarte a la calle, son avenidas muy transitadas, de alto Sí. tráfico. Es un Entonces, gravísimo problema. eso Fernando, yo sé que no se cambia de la noche a la mañana, pero ya podría ir implementándose, ¿no? De ¿Ah? acuerdo con las juntas vecinales, comenzaremos con este barrio, no sé cómo podría avanzarse pensando en el tema de las aceras. Sí, sí. Aceras que está relacionado con el tema estacionamiento, con el tema arborización, ¿no es cierto? Y con el tema de los retiros famosos de 5 metros, que también no se sabe si hay o no hay. Toda esa zona, toda esa faja es un caos. Y yo creo que eso en un año se puede arreglar. Pero tiene que haber la voluntad, digamos, política que la hay, ¿no? Para que se pueda desarrollar ese proyecto. Yo pongo de ejemplo también siempre lo que nosotros vemos en la avenida Roque Coronado, desde el segundo anillo para adelante. Digo, ¿por qué no podemos tener aceras tan bonitas como hay? Bueno, la feria tiene un espacio que es diferente, pero fíjese la CRE, y no es porque le quiera hacer propaganda a la CRE, donde está la CRE, las aceras son una belleza, Ujú. parejas con arbolitos, iluminada además. Entonces, es una inversión y ¿sabe qué es lo que me dicen? No, la acera es mía porque soy yo la que tengo que pagar para hacer la acera. La alcaldía no me da un peso. Sí, Ese es uno de los argumentos. sí. Las aceras deberían ser construcción municipal, realmente deberían estar en presupuesto. En los barrios populares, antes de poner el cemento para los vehículos, debería construirse las aceras para la gente. Estamos al revés de ahí. Y eso es la herencia del Comité de Obras Públicas, que lo que quería era construir el pavimento, ¿no? Pero ahora realmente lo que debería construirse son las aceras. Es espacio público. ¿Por qué le decimos al privado que puede construir sobre espacio público? No debería poder hacerlo. Entonces, eso corresponde al gobierno municipal. Y mientras no Tema, lo asuma,
no vamos a obtener una solución. Temas que son delicados también, el famoso cordón ecológico, ¿no? Que siempre hablamos del cordón ecológico y no se ha planteado una solución de fondo. Parece que las voces que están preocupadas por el cordón ecológico tienen poco impacto. Me da risa porque no me lo puedo imaginar. Le digo a Fede Morón, me resulta difícil decirle subgobernador, es lo que se llama, ¿no? A los que están en las provincias. Él es subgobernador de la provincia, Andrés Ibáñez, y me decía él, y me lo confirmó también JP, que dos prioridades son las que tiene este subgobernador: el tema del cordón ecológico y todo lo que tiene que ver con los acuíferos. Ahí entra Porongo, por ejemplo. Ahí Claro, entra la macrorregión, ¿no? sí, sí. ¿Se puede avanzar, Fernando, en esto si hay voluntad política, si hay planes como los que ustedes ya han hecho todo el trabajo y solamente falta qué? Sí, Convencer. el parque ecológico está en el paquete ambiental que forma parte de este plan y nos parece que tiene posibilidades de avanzar porque Fede Morón está insistiendo en el primer paso que hay que dar, que es la auditoría de catastral que hay que hacer. Porque eso, han habido barbaridades. El gobierno municipal ha registrado, ha hecho registros topográficos de áreas que eran antes cauce de río. Hay barbaridades que se han hecho. Ahí han aparecido como 70 propietarios que no lo son. Y hay una presión enorme del sector inmobiliario de algunas empresas para urbanizar el cordón ecológico. Esto ya es evidente, se sabe, por lo menos algunas partes. Entonces yo creo que ese tema hay un proyecto ya que hizo un equipo de arquitectos hace muchísimo tiempo, está hecho completito, nunca se lo presentó. O sea, el Ejecutivo Municipal nunca lo hizo público, nunca lo presentó al Consejo para que el Consejo vea si lo aprueba o no. Ahí está, engavetado, y con detalle, todo para todo el parque ecológico, ¿no? Qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, en qué zonas hay que mantener el bosque, todo eso está definido ya. Pero ahí está, no se lo conoce. Pues eso hay que destapar también. El tema es un proyecto fundamental que está en el plan estratégico también que hemos elaborado, coincide plenamente. Dos preguntas más, Fernando. Me estoy robando un poquito más de tiempo del que le he pedido. Primero, acá se plantea otro tema que está relacionado de manera directa con esta nueva visión, que está generando un debate, pero creo que no está puesto de verdad como debate público pese a la importancia que tiene, y es el nuevo código de obra, ¿no? No me ¿Eh? acuerdo el nombre completo, pero es el nuevo código de obra. Entonces, entrevisté a Álvaro Mier, arquitecto, la vez pasada, súper entusiasmado, a propósito del casco viejo, pero salió todo este tema que es más grande. Me dice, Maggie, se están aprobando cosas por una presión también, ¿no?, del sector inmobiliario, sin pensar en los problemas de fondo que tiene la ciudad. ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué no conviene? No estás queriendo sacarle el mayor beneficio económico a los terrenos que tenés, pero sin pensar en otros factores. Y el segundo tema, ¿no? El tema de la comunicación. ¿Comunico o no las cosas que estoy haciendo? ¿Comunico o no? ¿Hago que participe o no la gente en lo que pretendo hacer, en los cambios que quiero hacer? Claro, el primer tema, el código de urbanismo en los últimos 5 años fue destruido totalmente. Se hicieron barbaridades en el centro histórico, en las unidades vecinales. Imagínense que en una unidad vecinal como la que vivimos con calles de 12 metros, en este momento se autoriza hasta 8 pisos y sin retiros laterales, o sea, unos bloques enormes. ¿Qué va a pasar ahí? Esa callecita de 12 metros con dos carriles, uno de ida y uno de estacionamiento, no van a resistir. O sea, vamos a vivir en condiciones totalmente ¿cómo se llama? De hacinamiento urbano. No puede ser esas cosas. Yo veo ya que en mi barrio están apareciendo dos, tres de esos edificios de 8 pisos y las calles no resisten eso. Y los servicios me imagino que tampoco. Si para el agua potable cuando hay demasiadas casas en la calle uno tiene que comprarse la bombita porque ya no da el agua para subir a un segundo piso. Imagínense lo que va a pasar con bloques de 8 pisos que
que están construyendo. Van a tener que cambiar para empezar toda la red de agua potable porque no está diseñada para eso. Entonces, el código ese establece cosas, barbaridades, ¿no? Fue cambiado a presión de algunos del sector inmobiliario, ¿no? Y la nueva gestión lo que hizo fue llamar a reuniones y se cambiaron dos o tres cositas, pero no es una revisión a fondo que se hizo del código. ¿Por qué? Porque un código corresponde a un plan. Lo que hace el código es establecer en detalle lo que el plan establece. Y ahorita este código ya no tiene plan, porque el código que había era relacionado con el plot. El plot decía como que había una unidad designada que era, y por lo tanto el código tenía que establecer de que la altura tenía que ser 4 pisos máximo, etcétera, etcétera. Entonces, el código ya no sirve. El gobierno municipal está elaborando en este momento un nuevo plan. Entonces, ese nuevo plan tiene que tener un nuevo código. Entonces, vamos a trabajar y tenemos que trabajar en un nuevo código que se va a hacer en base al plan que está elaborando el gobierno municipal. Ese va a ser el verdadero código. El que hay ahorita es una colcha de retazos, pedazos así, porque el código antiguo fue cambiado y en este momento es un amasijo de contradicciones que tiene, que no es un instrumento que nos va a garantizar un buen desarrollo urbano. Eso hay que revisar. Y Y lo que eso se es hizo fue urgente, ¿no? Y eso es urgente, y urgente. lo que se hizo fue pocos arreglos de cosas que ya eran demasiado evidentes, pero no. Por ejemplo, en vez de 8 pisos va a ser 6. 6 sigue siendo mucho entonces no es todavía la solución, digamos. Entonces, eso hay que estudiarlo con el plan que se está trabajando ahora. Claro, yo digo que eso es urgente, o por lo menos poner una pausa, ¿no? Uno habla pausa ecológica, está el otro tema de Chaco Energías que lo tengo aquí. Detengan un ratito todo este proceso porque está irregular hasta que se vea. Tendría que haber eso, porque como usted dice, en nuestro barrio ya están avanzando. Hay uno que está aquí a 3 cuadras, si no me equivoco, de la casa, y ya es enorme el terreno y ya está avanzado en cuánto, pues 40% será. O sea, ahí ya no hay paso atrás, ¿no? Y el código, Inmediatamente, ¿ah? claro, y el código establecía claramente que esas cosas no se podían, pero se han hecho, ¿no? Claro, ahora, primero antes de que me olvide, Vania Sandoval y Katia Bacadíe. Katia está mandando cariños hasta corazoncito. Vania dice qué excelente entrevista. Tengo acá una pregunta de Juan Carlos Trashingo, dice, ¿se toman en cuenta los servicios ecosistémicos en la planificación de la urbe? No todo lo antrópico carece de funciones ambientales ecológicas. Mira, Sí, Juan Carlos. Ahorita me lo va a traducir Fernando. Reconozco que tengo que leerla 2 veces la pregunta de Juan Carlos. sí, en parte, por ejemplo, el parque ecológico responde a eso. Hay una propuesta también de un sistema ambiental que tiene que estar a nivel urbano. Tiene que haber conexión entre los proyectos que son ambientales, como por ejemplo el botánico sobre el cual nadie habla y que también es un proyecto importantísimo para la ciudad. El zoológico que debería seguir siendo de todas maneras un área verde, porque ha habido, eh, ha habido la presión de que si se va a ir el zoológico de ahí, bueno, lo temo, ¿no? Exacto. Entonces, y el otro elemento importante que se está viendo es la transformación de los servicios públicos en lo que se llama infraestructura verde ahora, ¿no? Por ejemplo, en el canal Chivato hubo el debate, en vez de hacer canales hormigonados, que fue la moda de todos estos últimos años, y que muchos países están desbaratando, los canales deberían seguir siendo riachuelos naturales, cursos naturales de agua, ¿no? Que ambientalmente y ecológicamente son mucho más interesantes para el territorio que esos enormes canales que además por el hecho de que no absorben agua, llevan caudales de agua mucho mayores, ¿no es cierto? Y están sujetos a destrucción. Y eso, por ejemplo, después los pisos permeables, el aumento de la superficie absorbente en la ciudad para que no tengamos que acarrear tanta agua con el drenaje, sino que una buena parte se absorba, el uso del agua potable para algunos usos, para riego, en fin, son elementos que sí se están discutiendo. El uso de los techos verdes, en fin, hay todo un paquete ambiental,
que llaman biosistémico, que se está tomando en cuenta. Estamos todavía en sus inicios, ¿no? Yo diría que lo más importante va a ser en el drenaje pluvial, donde se va a poder avanzar en este tema, ¿no? Y el segundo lugar en las construcciones. Pero es el tema Ah, ambiental aplicado ya a las normas urbanísticas. mire, cuando habla del tema de los canales, ¿no? Yo digo, es una cuestión de sentido común, por supuesto, es mucho más efectivo, ni lo había pensado, que se mantenga el agua, la tierra absorbe el Ujú. agua, lo que no ocurre con los canales. Hemos visto cómo se inundan y se desbordan ya ahora, Claro, porque ¿no? no absorben nada. Lo único que hace que es llevar el agua más allá. Es más, se vuelven unos montes, Así es. hemos visto, y basurales también. Pero es que pues mantenerlo los riachuelos no es negocio, ¿no? Porque Exacto, el negocio está en la construcción, en el cemento o no. exacto. Por eso digo Hay una... ciudades, veía algunos ejemplos, por ejemplo, que los canales han sido dejados así, y el cuidado de los canales queda a cargo de las organizaciones vecinales de los que viven ahí, y lo usan su canal, y ven dónde pueden poner unos asientitos, que si llega el agua no importa porque son de cemento, y lo cuidan y lo consideran casi como parte de su casa, porque es en su barrio, es su área verde en realidad, ¿no? Y dejan que haya árboles y cuidan de que no haya basura, en fin, ese es el camino. Entonces, en vez de un canal, en vez de ser esa cosa tan agresiva que es, podría tranquilamente ser un pequeño riachuelo que pasa por el barrio, cosa más linda que entonces, esa es la idea, digamos, una de las tantas ideas que hay sobre el tema ambiental, ¿no? Pues es que hay muchísimas, ¿no? Por ejemplo, me decía una muchacha joven, dice, Maggie, no hay donde llevarlo a los niños. Los Él, parques que eran tan bonitos están abandonados y son más bien un peligro. El parque urbano, el que está acá entre el primero y segundo anillo, que es enorme. Maggie me dice, es imposible pasar después de las 6 de la tarde por ahí. Y es un área maravillosa, ¿no? No hay dónde llevarlo a los chicos. Tengo que buscar, a ver, en uno de los parquecitos cerrados que hay en alguno de los malls. Y punto, ¿no? Y lo otro, sí, hay temas que son, nosotros estamos hablando de temas grandes, grandes, pero acá le voy a pedir esta última, lo libero de verdad, porque dice Joaquín Justiniano, dice, qué interesante la intervención del arquitecto Fernando Prado, completamente de acuerdo que el municipio necesita cambiar su enfoque o su modelo de administración. Pero mire, Pimpo Torres me dice, por favor, me gustaría que toque el trato de los choferes de micros con las personas de la tercera edad, ¿no? Y les voy a dar curso a esta pregunta. Parece que no fuera, es relevante porque es puntual, pero así comienza. Dice, pagamos un boliviano. Algunos choferes nos reclaman e incluso somos agredidos verbalmente por algunos de estos elementos. Me consta porque eso le pasa a mi hermana. Debería haber un letrero a la vista de todos los usuarios de la ordenanza municipal, costo del pasaje de los distintos usuarios, nombre del chofer, número de placa y línea del micro, y un número de teléfono al que uno pueda hacer una denuncia inmediata. Hasta una cámara con audio al chofer al lado del GPS, dice, que tienen en la cabina, podría servir. Excelente programa, gracias. Pues mire usted lo que nos está diciendo. Por eso le pero digo, sabe, hay cosas que son sencillas que podrían comenzar a hacerse o no. fíjese cómo este tema que parece sencillo y secundario es un tema estructural. ¿Por qué nace? Y aquí vamos a lo que es la planificación. Uno dice, bueno, ¿y por qué trata mal al anciano? Porque el chofer gana en función de las personas que recogen. No es un chofer que se le paga para que maneje. Él gana en función de la gente que recoge. Y el viejo le paga menos, entonces no quiere ni recogerlo. El niño le paga menos, lo deja en la vereda, ¿no? O no lo, ¿por qué? Porque su ganancia depende de la cantidad de personas que recibe y de cuánto le pagan. El momento que usted diga el transporte público, el que maneja, el chofer, es chofer y recoge al que tiene que recoger y no tiene nada que ver con lo que va a ganar, se acabó el problema. Se acabó el problema porque ya no le interesa al chofer si una persona es niño, anciano, porque simplemente él lo que hace es manejar. Esa es la medida, pero los transportistas no quieren y tienen el chofer a destajo. El chofer gana en función de la cantidad de personas que sube y en función de que no sean ni ancianos ni niños, porque eso paga muy poco. No los quieren.
¿no? Fíjese cómo todo se origina en una base económica. El momento que usted le dice, usted es chofer, trabaja 8 horas y recoge a la gente en la parada, además esa es otra cosa, cuando el chofer ya para solo en la parada, ya no para en cualquier parte. Y ya no le interesa parar en cualquier parte, porque ahora para en cualquier parte porque le interesa recoger un pavo. Y paran en segunda fila, donde se arman un desorden. ¿Por qué? Porque tiene que recoger sus pavos, ¿no es cierto? Si es chofer pagado por sus 8 horas de trabajo, va a ir y se va a parar solo en la parada que está señalizada. No se va a parar en ningún otro lado. Y va a esperar a que suban y bajen porque el tiempo ya no le van a cobrar multa porque el tiempo, como es ahora que le cobran, él simplemente es un chofer que lo que tiene que hacer es conducir el ley. Se acabó el problema. Se acabó el problema. Porque entonces ya esa persona tiene su oficio y que sea anciano o niño el que sube, no importa, ya no depende su ingreso. Sus ingresos no dependen de cómo maneje a la gente o cuánto suban. Solución. Ese es uno de los tantos temas que hay que ver en el nuevo sistema de transporte público que hay que establecer. Y uno de sus primeros elementos es chofer asalariado, número uno. Segundo es nuevas líneas que vayan directo, no que vayan como van. Y así, hay todo un paquete estudiado ya para el transporte público. No se ha podido aplicar porque el gobierno municipal no se ha propuesto realmente crear un nuevo sistema. Ahora yo espero que sí lo hagamos. Bueno, yo digo que lo voy a liberar, prometo que esta es la última porque me Y provoca, porque me ya tengo hambre, no provoca. tomé desayuno yo. No, ahorita yo tampoco, ya vamos a ir a nuestra jornada. Pero es que mire usted, ¿no? Como algo que parecía no menor, no importante, pero estábamos hablando de los grandes asuntos, va y cae en estas Ah, grandes medidas de no, fondo. exactamente. Claro, los transportistas no quieren, pero es que no debería ser así, pues lo siento si no querés, ¿no? Claro, Estás hablando que esto no es un servicio público para comenzar. claro, Está mal que digamos que es un servicio público. Para que totalmente. un chofer o los choferes sean asalariados, Fernando, ¿qué tendría que ocurrir? Y bien, esto ahorita me va a decir, pero para que haya ese cambio, para que se cambie el sistema, falta un buen tiempo. Se pueden tomar algunas medidas ahorita con todo este sistema que está, por ejemplo, como Claro, plantea el señor. Va a costar, pero por lo menos que sepan, vos si me tratás mal, yo te voy a denunciar, o no me has recogido, pues ya sé cuál es tu placa y te denuncio. sí, sí. Pero No, tendría que haber ahí una estructura que diga, perfecto, voy a escuchar tu reclamo y voy a aplicar una sanción. claro, claro. En cambio, el chofer ahí es parte de todas las. Entonces, las llamadas que hagan igual no van a tener oídas porque las líneas tienen sus propios intereses económicos, es muy difícil. Hay que probar de todas maneras, ¿no? Yo creo que es bueno, pero son paliativos de corto plazo. Lo que hay que hacer es estructural. El problema es estructural y el problema es que el chofer no tiene que ser a destajo. El chofer tiene que ser un asalariado que no tiene nada que ver a quién recoge, que recoge a todos por igual y esa es la solución. Y así los otros elementos también para el nuevo sistema de transporte público son así, pero hay que avanzar, hay que hacerlo. Fernando, para salir de esta duda, ese chofer asalariado va a ser un chofer asalariado de los dueños que son en este momento de las cooperativas, de los sindicatos en realidad, o se Claro, tendría que cambiar la estructura de no, quiénes son ahora, los que administran ese servicio. claro, por el momento podría ser simplemente de los dueños de los micros, ¿no? Pero el proyecto prevé la creación de una empresa, que pueden ser ellos mismos que se organicen en empresa, pero tiene que ser una institución ya que sea, digamos, formalmente pueda firmar pueda tener una concesión del gobierno municipal, porque los que hay ahora no pueden tener concesión del gobierno municipal para prestar un servicio público. Lo que tienen es un permiso, es un papelito, no tiene ningún valor eso. Nadie tiene concesión de transporte público como dice la ley, porque es un servicio público. Si fuera un servicio privado, bueno, que hagan lo que quieran. Es un servicio público que están prestando. El gobierno municipal tiene que hacer una concesión, como se hace para la basura. La basura, ¿quién es? No es una empresa cualquiera que, no, ha ido a una licitación pública, ha ganado, ha hecho un contrato por 10 años y tiene entonces la concesión. Igual es el transporte público, tiene que tener la concesión y para eso tienen que organizarse como empresas, ¿no? Como sindicatos, cooperativas y de todo lo que son. Tiene que ser una empresa. Ellos mismos pueden serlo. Nadie dice que tiene que venir una empresa extranjera, pero que se organicen, por Dios. No puede seguir el transporte público en manos de sindicatos. Imagínense cómo es posible eso. Yo iba a usar ese ejemplo del tema de la basura, ¿no? Porque iba a Claro, decir, bueno,
sería más o menos, si uno hace un parangón, como que depende de dónde van a recoger o van a dejar la basura. ¿En Exactamente, qué barrio le conviene recoger la basura? ¿No? ¿Dónde exacto, pierden? Porque allá es muy lejos, porque no sé, sirve exacto. como... Algunas calles, ya no voy a algunas calles porque no me conviene, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahí no, los trabajadores que están en la recolección de la basura dependen de un sueldo que le da la empresa que Y quieren, se y ha quieren, y adjudicado quieren, el servicio. y quieren que recoger la calle igual para todos, ¿no? No es que este me pagó, este no me pagó. Todo. Exactamente. De la Bueno, misma manera. Fernando, de verdad que le he Pues, robado media hora prácticamente, 20 minutos más del acordado. Esa publicación que tiene usted en mano, que ha salido del hornito, va a circular por dónde, quiénes pueden tener acceso, van a subirlo a lo digital. ¿Qué va a pasar con la publicación, Fernando? eh, la estamos vendiendo. Ayer ya hicimos una presentación en la universidad. Vamos a hacer una presentación probablemente en el Colegio de Arquitectos, ojalá podamos. Vamos a hacer una presentación al gobierno municipal, se lo vamos a entregar porque es para ellos, ¿no? Y vamos a hacer una también en la UPB, en la Universidad Privada. Y después de eso, bueno, y va a estar en Sedure también y en las librerías. Y después de eso lo vamos a poder ya en digital, pero después porque primero tenemos que vender. Recuperar. Así es. Ahora, ya, eso, van a estar en las librerías. Va a estar en las librerías, sí. En las pocas librerías que tenemos. La- que eso es un absurdo, ¿no? Una Sí, ciudad de una cuántos barbaridad. millones somos, más de 2 millones, no me acuerdo ya, la ciudad, el área metropolitana, y no tenemos cuántas, 4 librerías tendremos, pues digo librería, Eso, librería, no papelería, no, eso. librería. Pero Se llama bueno, librería y papelería, se llama, ¿no? pero son textos escolares en la mayoría, Así ¿no? es, así No es es. una librería como el No, Ateneo, como Lectura, y después ya no sé no, cuáles no. más, San Pablo, de las que me acuerdo, después Eso creo es, que no hay, ¿no? sí. Así que, Bueno, bueno, muchísimas gracias. ¿Ah? aunque pocas, pero va a estar en las librerías, Va a digo. estar. Me toca invitarlos a mi bello, a mi loco maravilloso. Yo no lo bajo de loco, pues, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Se va a enojar porque ya yo no digo su nombre. ¿Ah? José Lo voy Antonio. ajá, pero digo, para mí es el loco con sus cabellos flacos. Además, tiene un montón de ocurrencias. Lo sigo en el Facebook. Hasta eso, digo, debería ser un libro con las ocurrencias de José Antonio. Y a Isabela, para que vayan y nos cuenten, pues, qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? Ya que se ha recuperado esa iniciativa tan maravillosa. Sí, sí, perfecto. Así que ahí quedo. Un beso, Gracias, Maggie. abrazo. Muchísimas gracias, Fernando. No, a usted, Maggie, por tan agradable charla. La posibilidad que da usted para que uno pueda hablar. No, Gracias. qué belleza. Por lo menos me deja la sensación de que algo va a cambiar y ya no estoy tan triste y deprimida. Sí, sí. Vamos a ir adelante, vamos a ir adelante. Vamos a ir. Chao, Sí. querido Fernando. Chao, Ah, chao. ah, nos Ah, vemos. miren, nosotros tenemos un lujo de verdad en la ciudad y a veces no la sabemos aprovechar ni disfrutar de ese lujo. Chao, Fernando. Nos vamos a trabajar. Gracias, David. Gracias a todos los que nos han acompañado y les digo, compartan la entrevista porque vale la pena. Y también suscríbanse a nuestra página si todavía no están suscritos y al canal de YouTube que ya le vamos a dar más vida también. ¿Ah? Me olvido del canal de YouTube y estoy solamente pensando en el Facebook. No, vamos con todas las redes. Chao, gente. Nos vemos mañana con otra conversación. Chao.